¿Qué tal, amigos? Muy buenas tardes, 16 horas con 30 minutos, poquito pasado. Comenzamos nuestra teleentrevista de esta jornada. Altísima temperatura en toda la región del Biobío, solo aquí en la ciudad de Concepción. Estamos bordeando los 27, 28 grados tal vez, una temperatura absolutamente inusual para la capital de la región del Biobío. Bueno, en este contexto es que queremos conversar con Natalie López. Yo no sé si lo digo bien, ella me corregirá. Natalie López, ella es médico de cuidados paliativos, pertenece a la unidad de alivio del dolor y cuidados paliativos aquí del Hospital Regional. Natalie, ¿está por ahí? Sí, hola Hugo, ¿cómo estás? Gusto en saludarle. Gracias por aceptar la invitación de TV Noticias. Este es un tema, yo entiendo, bien complejo, pero a propósito de todo lo que está pasando con el coronavirus y con todas estas cosas, el tema de la salud ha adquirido una notable importancia. Y esta unidad de alivio del dolor y cuidados paliativos del Hospital Regional, yo no sé si la gente la conoce mucho. Quiero que nos cuenten un poquito qué hacen ustedes en esta unidad, qué hace esta unidad, qué profesionales la integran y cuál es su misión fundamental, Natalie. Mira, en realidad nosotros como unidad de cuidados paliativos somos una unidad de acompañamiento. Nosotros tratamos a los pacientes oncológicos con cáncer, tanto con cáncer avanzado como pacientes con cáncer curativo, ¿ya? Me interesa mucho que la comunidad pueda saber que un paciente con cáncer no es un paciente que esté necesariamente muy cerca de la muerte o que esté en un camino hacia el final de la vida, ¿ya? Yo diría que cuidados paliativos es un llamado, una forma de que los pacientes puedan ver la vida de una forma diferente, ¿ya? Nosotros tenemos que entender que quizás dentro de nuestra vida muchas veces estamos sometidos a estrés, muchas preocupaciones, nos consume la vida laboral, todo este ritmo de vida que en realidad uno lo puede describir como un camino que está lleno de árboles súper tupidos. Y cuando a uno le dicen cáncer, uno tiene dos posibilidades: seguir en este camino lleno de árboles tupidos que no te deja ver la luz, o empezar a sacar la zarza, empezar a talar los árboles y empezar a ver lo que es realmente importante para tu vida, ¿ya? Empezar a alejarte de las personas que te hacen mal, empezar a dejar los hábitos de vida que no te ayudan, los hábitos no saludables, empezar a acercarte a las cosas que te enriquecen, a hacer las cosas que realmente a ti te gustan hacer, dejar de hacer las cosas por compromiso o porque el resto de las personas te dicen que están bien, y empezar a vivir la vida realmente como a ti te interesa vivirla. Y ese es el llamado que nosotros hacemos de cuidados paliativos. Al final, mientras tú mejor vives, finalmente cuando mueras, mejor vas a morir, ¿ya? Y tenemos que aprender a aprovechar esta instancia, ¿ya? Antes, el cáncer, hace 20, 30 años atrás, era una enfermedad efectivamente mortal. Ahora, el cáncer, gracias a la tecnología, a los desarrollos de nuestra medicina occidental, es una enfermedad que es crónica. Nuestros pacientes viven mucho más. Hay muchos supervivientes del cáncer. Entonces, tenemos que aprender a vivir con esta enfermedad como si fuera una enfermedad crónica, ya que nos puede acompañar muchos años y que no necesariamente nos va a hacer morir en un corto plazo. ¿Ya? Ojo tenemos que aprovechar nuestras familias. Sí, ojo con la vuelta de tuerca que nos está dando Natalie en esta teleentrevista, viendo al cáncer, que es una enfermedad muy compleja, casi como una oportunidad para empezar a vivir de nuevo. Eso es lo que Natalie está tratando de decirme, supongo yo, como una oportunidad, ver el cáncer como una oportunidad para reorientar tu vida, digamos, ¿no? Sí, es totalmente una oportunidad. Efectivamente, muchos de nuestros pacientes en cuidados paliativos lamentablemente tienen un diagnóstico tardío, ¿ya? Muchos cánceres también se diagnostican cuando ya el paciente está muy desgastado, y las posibilidades de tratamiento también son escasas, ¿ya? Pero también hay un porcentaje muy alto donde sí se pueden hacer tratamientos. Existe la quimioterapia paliativa, la radioterapia paliativa, existe la cirugía paliativa, y todos estos tratamientos están orientados a poder controlar la enfermedad, mantenerla
con la menor cantidad de síntomas posible. Y esto permite que los pacientes sean autovalentes y se mantengan con nosotros por más tiempo. Entonces, esta visión estigmatizada de que el paciente oncológico en cuidados paliativos ya tiene que ser un paciente que no puede hacer fuerza, que no puede salir de su casa, que no puede hacer nada, ya no es así. O sea, es la oportunidad de descubrir el MasterChef que tenemos dentro. Ya es la oportunidad de poder hacer esas cosas que antes quizás no teníamos tiempo para hacerlas porque nos dedicábamos a preocuparnos de cosas que realmente no eran importantes y de acercarnos a las personas que realmente sí lo son. Y nuestro policlínico tiene profesionales que nos apoyan desde la nutrición, desde lo psicológico, tenemos asistentes sociales. A mí me gusta verlo, y de hecho nuestro policlínico también tiene la orientación de ver este problema a través de este nuevo enfoque que habla de lo no bélico, en el sentido de que el paciente no tiene que ver esto como una guerra, ¿ya? Los profesionales de la salud somos los que estamos llamados a luchar contra esta enfermedad, ¿ya? Nosotros tenemos que velar por la salud del paciente, pero el paciente tiene que estar preocupado de estar bien, de él bien vivir su vida, sí, Natalia, de alimentarse bien, de fortalecerse bien, de vivir con su familia, y ya nosotros nos encargaremos de su salud. Natalia, deduzco que esto va mucho más allá de atacar una enfermedad, y deduzco por lo tanto que el paciente no solo es él, sino que además es su entorno, porque el paciente estará un rato con ustedes ahí en el hospital, pero luego va a su casa, y habría que tener una mínima coherencia entre lo que tú me estás diciendo a mí ahora versus lo que pasa alrededor de la familia de un paciente con cáncer. Yo no sé si tienen el alcance para ver el tema del entorno familiar. Bueno, la idea es un enfoque biopsicosocial que se llama, ¿ya? Lamentablemente, obviamente, tratar a un paciente, uno intentaría tratar a la familia completa. Nosotros, a pesar de la pandemia, igual tratamos de que el paciente, dentro de lo posible, no venga solo, ¿ya? Antes de la pandemia era mucho más fácil, siempre se podía con un acompañante. Ahora, siempre que el paciente esté en buenas condiciones, uno dice, bueno, solito, para poder evitar el contagio, pero sobre todo los adultos mayores vienen en compañía. Todos los controles que se puedan hacer para poder educar a las familias, sobre todo en los aspectos nutricionales, las entrevistas familiares que se pueden hacer con el psicólogo van orientadas a eso. Es muy difícil trabajar con un paciente con cáncer porque al final es vivir un duelo en vida. Y eso tiene que aprenderlo y tiene que vivirlos todos. Ahora, se puede trabajar con las familias más fácil desde la atención primaria. Todos los equipos de atención primaria tienen programas de cuidados paliativos que van a domicilio, ¿ya? Y ahí se puede trabajar con las familias de una forma mucho más cómoda y más integral, ¿ya? Ahora, los pacientes siguen viniendo acá al Hospital Guillermo Galán Benavente cuando les es más cómodo, mientras son más autovalentes, pero cuando ya los pacientes desean mantener en control en su domicilio, ya sea por su capacidad funcional, por ejemplo, o porque les cuesta más venir al hospital, son los mismos consultorios los que van, o los CEFAM, en realidad, que sería mejor utilizada la palabra, los que van a sus domicilios y les prestan atenciones completamente integrales. Son equipos muy capacitados, son equipos autovalentes, que prestan las mismas prestaciones o incluso más completas que nosotros y que entregan un apoyo durante todo el proceso de enfermedad, el final de vida también, e incluso apoyo en el momento del duelo. Sí. Sí, yo te iba a preguntar, algo ha señalado, lo has deslizado por lo menos, el tema de la pandemia. Mucha preocupación hubo, y hay, pero hubo en algún minuto mucha preocupación por parte de las autoridades de salud en el hecho que a propósito de la pandemia muchos pacientes pudiesen eventualmente abandonar su tratamiento. Esto en el sentido de inhibirse e ir a un centro asistencial para no contagiarse. Esa es la razón básica de este asunto. Ustedes, como unidad de alivio del dolor y cuidados paliativos aquí en el Hospital Regional de Concepción, ¿han notado eso
¿O han logrado mantener contacto con el 100% de sus pacientes y quienes nos vengan pueden hacerlo a través de, no sé, de manera, a través de un computador o telefónico, da lo mismo? ¿Pero han notado un impacto en ese sentido? Mira, ha sido súper difícil para nosotros. Yo creo que en otra entrevista, porque espero que me invites de nuevo, muy bien, que nos invites al equipo para poder hablar bien de las estrategias de cómo nosotros como equipo hemos podido solventar toda esta pandemia, porque ha sido un arte, te diré, y todas las estrategias que tenemos para el 2021, que también va a ser un arte, con el apoyo del MinSal, pero te puedo adelantar un poquito sobre eso. Claro, nosotros como cuidados paliativos, durante el año 2020 hicimos harto seguimiento telefónico, temas sobre teleconsulta, telemedicina, se hicieron capacitaciones para fortalecer atención primaria, para poder manejar mejor, se hicieron capacitaciones desde el MinSal, pensando en cuidados paliativos y las posibilidades de que nuestros pacientes pudiesen tener COVID también, y por lo tanto también nos sentimos con la necesidad de poder prepararnos ante esa posibilidad, aunque fuese remota, porque nosotros estamos súper conscientes que nuestros pacientes de cuidados paliativos son muy cuidadosos. Ellos mismos decidieron hacer cuarentena preventiva y no salían a ninguna parte. De hecho, nos llamaban y nos decían así: nosotros estamos bien, seguimos tomando los mismos medicamentos, no vamos a ir al control. O nosotros cuando los llamábamos, ¿cómo está usted? Estamos bien, no vamos a salir porque estamos en cuarentena preventiva. O también los pacientes, cuando estaban muy delicados de salud, nosotros nos conectábamos con la red y hacíamos que gestionar visitas de atención primaria a los pacientes que estaban un poco más delicados. O sea, ha sido una estrategia en red que ha sido súper importante, y hemos tratado de poder atender todas las necesidades dentro de la medida de lo posible que la pandemia nos ha permitido. Esto ha sido un paso a paso. Todos los policlínicos, yo creo que de Chile, han tenido que enfrentar la escasez de profesionales, en el sentido de que nosotros nos hemos ido enfermando de a poco. Nos han faltado enfermeras, nos faltan médicos, las horas médicas aparte han ido escaseando. Aparte, tenemos que cuidar a nuestros pacientes, porque todos nuestros pacientes de cuidados paliativos son de alto riesgo. O sea, nosotros, se nos enferma uno de COVID y Diosito nos proteja. Entonces es un tema muy, muy complicado para nosotros, pero ante todo está el resguardo de nuestros pacientes, y siempre planeando estrategias y planeando la forma de poder acudir ante el rescate en caso necesario, poder solventar sus necesidades, pero siempre salvaguardando su salud y evitando el contagio. Ese es un tema principal para nosotros. Pero invítenme de nuevo, o invítenos de nuevo como cuidados paliativos, y ahí les podemos contestar y podemos contarle un poco más de las estrategias para el 2021. Sí, nos quedan un minutito de esta entrevista. Estamos conversando con Natalie López, de la Unidad de Alivio del Dolor y Cuidados Paliativos del Hospital Regional de Concepción. Ella es médico de cuidados paliativos. Mencionaste algo acerca de la alimentación. Lo que pasa es que la percepción que tenemos nosotros, o que teníamos, o que existía en relación al cáncer, bueno, tú ya no echaste una por tierra, y esto de que el cáncer era una sentencia de muerte, eso ya no es así. A pesar de que el cáncer, ojo, de acuerdo a los estudios y las estadísticas, pasaría a ser una de las principales causas de muerte en Chile, pero ya echaste por tierra eso y está muy bien. Yo creo que está muy bien eso de verlo como una oportunidad. Y por lo tanto, hay otra percepción que parece que ha cambiado, que hay multiplicidad de factores que juegan en favor del paciente y que hasta ahora no se habían tocado, como por ejemplo el tema de la alimentación que tú has señalado. O sea, hay determinados alimentos que son más funcionales para atacar un cáncer que otros determinados alimentos, supongo yo. A ver, yo creo que con este tema tenemos para hablar 45 minutos tirando por 1 hora y media. Sí, tenemos 5 minutitos, 5 minutitos más tenemos. Y que con 5 minutitos nos vamos a quedar corto. Mira, el tema de la alimentación es un mundo, ¿ya? Yo te podría decir en primera instancia que cuando nosotros hablamos
de cáncer, antes se hablaba mucho de que el cáncer era hereditario, ya partamos por ahí. Sí. Ahora ya se sabe que nosotros venimos con una carga genética que nos dice que podemos tener una posibilidad de tener cáncer. Pero está la epigenética, que nos habla de todo nuestro entorno, cómo nos alimentamos, cómo vivimos el estrés, cómo el aire que nosotros respiramos, un montón de factores que nos rodean, ¿ya? Y que hace aflorar, por decirlo de alguna forma, gatillar. Esta genética o no. Claro. Ya, claro, que gatilla estos genes. Sí. Y en esto también está la alimentación. ¿Ya? Por lo tanto, efectivamente, hay alimentos y cosas que nosotros tanto ingerimos como respiramos que pueden ayudar a que el cáncer, entre comillas, avance más rápido. Y también hay cosas que hacen o que alimenten, por decirlo, el cáncer de alguna forma, como otros no. Ahora, hay diferentes corrientes ya alimentarias que uno puede seguir al momento de hablar de cáncer. ¿Ya? Está la dieta antiinflamatoria, está la dieta alcalina, hay pacientes veganos, hay pacientes vegetarianos, hay pacientes que erradican completamente el azúcar, hay pacientes que erradican completamente el gluten, hay pacientes, y así tenemos muchas formas y muchas corrientes dependiendo de qué es lo que crea el paciente, cuáles son sus creencias. Para mí la mejor medicina y la mejor nutrición es aquella que es hecha por una nutricionista, en este caso ya que estamos hablando de alimentación, como el traje de un sastre, a la medida del paciente. ¿Ya? Y que contenga los alimentos que al paciente le gusten comer, con los aportes nutricionales necesarios para solventar las necesidades nutricionales del paciente, entendiéndose, por ejemplo, que un paciente con cáncer necesita un gran aporte de albúmina, por ejemplo, que es la proteína fundamental del cuerpo y es una de las primeras proteínas que baja en el organismo de un paciente con cáncer. Las pérdidas de vitaminas, por ejemplo, en un paciente que tiene un cáncer gástrico, por ejemplo, y así, una serie de características y de déficit que se van formando dependiendo del tipo de cáncer. Y por lo tanto, por un lado, ese tipo de dieta, y por otro lado, una dieta que sea funcional. Porque, por ejemplo, un paciente que fue operado de cáncer gástrico, al que le sacaron la mitad del estómago, nunca va a poder alimentarse con las mismas cantidades que un paciente que tiene un cáncer de páncreas, por ejemplo, ni tampoco va a tener la misma dieta que un paciente que tiene un cáncer de colon, que tiene una ostomía, que son estas bolsitas que por donde uno se la quita, y que tiene un tránsito rápido. Ese paciente, por ejemplo, que tiene un tránsito rápido, si uno le da mucha fibra en la dieta, es incompatible con su enfermedad. ¿Ya? Tenemos que ver las cantidades de omega 3, las cantidades de probióticos. Entonces, en realidad, la alimentación sí es el régimen que uno pueda seguir en un paciente oncológico, es fundamental para su recuperación y para mantenerlo en un buen estado general con una alta cantidad de energía, para que él pueda hacer las cosas que él quiere hacer cuando quiere hacerlas. Porque a nosotros no nos sirve restringir los hidratos de carbono y de azúcar si él no va a tener energía para poder ni siquiera levantarse. ¿Ya? Por lo tanto, ser talibán en ese sentido, no sé si se puede ocupar la palabra talibán en televisión, pero ser así tan estricto no sirve. ¿Ya? Pero sí hay que ser... hay que tratar de dejar un poco de lado los paradigmas, dejar de ser tan estricto y darle lo que el paciente necesite cuando lo necesite. ¿Ya? Y para eso yo creo que una de las mejores dietas es la dieta antiinflamatoria, que trata de disminuir la inflamación crónica, que es uno de los principales gatillantes del cáncer. Y que invito a todas las personas que, ya sea con cáncer o no cáncer, porque esta dieta antiinflamatoria es algo universal, a que puedan averiguar de ella y se empapen un poco de ese tipo de régimen, porque yo creo que es uno de los más sanos para todas las personas que vivimos en este planeta. Sí, ya se nos acabó el tiempo. Lo último, muy breve, el Hospital Regional es centro de referencia para muchas regiones y en muchos temas. Para este tema que ustedes también, ¿o no? ¿O solo atienden pacientes de Concepción, de la intercomuna, digamos? Servicio de Salud Arauco y Servicio de Salud Concepción. Ya, de ahí son sus pacientes.
Sí, también recibimos pacientes de Chillán, recibimos pacientes de Los Ángeles en el tema de cuidados paliativos, mientras estén en tratamiento oncológico con nosotros. Y luego los derivamos a sus centros de salud local. Muy bien, queremos agradecer a Natalie López de la Unidad de Alivio del Dolor y Cuidados Paliativos del Hospital Regional de Concepción. Ella es médico de cuidados paliativos. A través de Natalie, por supuesto, agradecer el trabajo que desarrolla el equipo que está en la Unidad de Alivio del Dolor y Cuidados Paliativos, porque son varios los profesionales y son distintos ámbitos, no es solo el oncólogo, digamos. Ahora hay un tratamiento mucho más general que ataca no solo la enfermedad, sino también el conjunto del paciente, digamos. Así que agradezco a Natalie López esta posibilidad de conversar contigo. Que estés muy bien, Natalie. Un gusto, muchas gracias por la invitación, que tengan buena tarde. Chao, nos vemos. Y con esta teleentrevista estamos terminando nuestra programación en vivo y en directo aquí en TV Noticias. Gracias por su compañía, nos encontramos mañana, si Dios quiere, a las 11 de la mañana en punto.